Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Nos sentimos muy emocionados de que estén aquí con nosotros en esta nueva aventura llena de historias, secretos y todo lo relacionado con las celebridades turcas. Hoy tenemos un tema realmente impactante que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación, una disculpa pública muy emotiva de un famoso actor y cantante turco, Özkan Deniz, a su excompañera de reparto, Aslen Ber. Si eres un fanático de estos dos talentos del mundo del espectáculo turco, este video es para ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de las últimas noticias y videos. Como siempre, estamos aquí para compartir contigo los detalles más interesantes, las historias más sorprendentes y, por supuesto, las últimas novedades del mundo de los famosos. Hoy hablaremos de algo que ha sorprendido a muchos, no solo por la importancia de la disculpa en sí, sino por la reflexión que ésta ha generado sobre las relaciones profesionales, los errores del pasado y la madurez emocional. Así que quédate con nosotros para descubrir todo sobre este evento tan significativo. En un evento privado que se celebró recientemente, Özkan Deniz, conocido actor y cantante turco, sorprendió a todos al ofrecer una disculpa pública a Aslen Ber, su excompañera en la famosa serie de televisión turca Kardeslerim. La disculpa, cargada de emociones y de sinceridad, dejó a todos los presentes en el lugar completamente sorprendidos y, por supuesto, provocó una avalancha de reacciones en redes sociales. Pero, ¿por qué esta disculpa fue tan importante? ¿Qué ocurrió entre ambos para que Özkan sintiera la necesidad de hacer este gesto tan emotivo? Y, más importante aún, ¿cómo reaccionó Aslen Ber ante las palabras de su excompañero? Todo comenzó cuando Özkan Deniz asistió a un evento privado en el que debía presentar su nuevo proyecto musical. Lo que debía ser una noche dedicada a la celebración de su carrera artística, terminó convirtiéndose en un momento lleno de emoción, cuando, frente a los periodistas presentes, Özkan decidió romper el silencio sobre su relación profesional y personal con Aslen Ber. En un tono visiblemente afectado y con la voz entrecortada, el actor y cantante declaró: "He cometido muchos errores. Al mirar atrás, me doy cuenta de que pude haber hecho muchas cosas de manera diferente, especialmente con Asl. Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle una disculpa sincera, desde lo más profundo de mi corazón". Sus palabras, cargadas de arrepentimiento y de un deseo genuino de redención, dejaron a todos los presentes en la sala en completo silencio, impresionados por la sinceridad y la vulnerabilidad de Özkan. Esta disculpa pública fue recibida de distintas maneras por los seguidores de ambos artistas, y aunque algunos ya lo esperaban debido a ciertos rumores que circulaban, la mayoría de los fans quedaron sorprendidos por la valentía de Özkan al reconocer sus errores de manera tan abierta y emotiva. Es importante destacar que, aunque la disculpa de Özkan sorprendió a muchos, la relación entre ambos no ha sido siempre tan armoniosa como podría parecer. Durante su colaboración en Kardeslerim, la serie que catapultó a ambos actores a la fama, ya comenzaron a circular rumores sobre tensiones entre ellos. Si bien en pantalla mostraron una química indiscutible, detrás de cámaras las cosas parecían ser algo diferentes. Se mencionaron diferencias creativas, presiones externas y, en algunos casos, malentendidos personales que habrían distanciado a los dos actores con el tiempo. Aunque hasta ese momento ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre su relación fuera del set de rodaje, los seguidores siempre especularon que algo no iba del todo bien. Según fuentes cercanas a Özkan, la necesidad de pedir disculpas ya estaba en su mente desde hace algún tiempo. Una persona cercana al actor comentó: "Él siempre ha llevado un peso en su corazón respecto a Asl. Sabe que hubo momentos en los que pudo haber sido más comprensivo, más generoso. Ha aprendido mucho en estos años y siente que ahora es el momento adecuado para cerrar ese capítulo de una manera más positiva". Esta disculpa no solo fue vista como una forma de reconocer los errores del pasado, sino también como una oportunidad para abrir un nuevo capítulo, tanto en lo profesional como en lo personal. Es posible que Özkan, al ofrecer este gesto, estuviera buscando una reconciliación con Asl, o al menos una forma de curar las heridas del pasado. Sin embargo, el actor no dio más detalles sobre su vida privada y respondió a las preguntas de los periodistas con cierta cautela. Cuando los periodistas le preguntaron si había tenido contacto recientemente con Aslen Ber, Özkan respondió de manera breve pero significativa: "Lo importante es que ella sepa lo que siento. No siempre podemos decir las cosas en el momento adecuado, pero nunca es tarde para reconocer nuestros errores". Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una señal de que Özkan ya había intentado ponerse en contacto con Asl antes de hacer pública su disculpa, aunque no se sabe con certeza si este contacto fue realmente efectivo. Por otro lado, Aslen Ber no tardó en responder a esta disculpa pública a través de sus redes sociales. Publicó un mensaje que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a las palabras de Özkan: "Las palabras tienen poder, pero las acciones lo tienen aún más.
Acompañó este mensaje con una imagen de un hermoso amanecer, lo que generó diversas interpretaciones entre sus seguidores. Algunos pensaron que Asl prefería dejar que el tiempo haga su trabajo, mientras que otros creyeron que estaba sugiriendo que las acciones, más que las palabras, eran lo que realmente importaba. En medio de todo esto, el mundo de las revistas y los programas de entretenimiento no tardó en reaccionar. Muchos medios revivieron entrevistas antiguas en las que Aslenberg hablaba de lo difícil que fue trabajar en algunos momentos debido a las tensiones internas y las diferencias de visión entre ella y Özkan. En su momento, Asl había mencionado lo complicado que fue lidiar con ciertas situaciones durante el rodaje, mientras que Özkan, en su mayoría, se mantenía más reservado sobre el tema. Ahora, con esta disculpa pública, parece que Özkan ha decidido finalmente enfrentar esos problemas del pasado y asumir la responsabilidad de sus acciones. Las redes sociales, como era de esperar, se inundaron de reacciones de los fans, tanto a favor como en contra. Algunos usuarios aplaudieron la valentía de Özkan al reconocer sus errores y expresar públicamente su arrepentimiento, mientras que otros cuestionaron por qué había tardado tanto en hacerlo. Un seguidor escribió en Twitter: "El orgullo nos hace perder muchas cosas en la vida, pero nunca es tarde para ser humilde". Otros, por su parte, comentaron: "Espero que esto sea el inicio de una nueva etapa para ambos, los queremos juntos en la pantalla". Algunos medios especulan que esta disculpa podría estar relacionada con un posible reencuentro profesional entre ambos actores. En los últimos meses, ha habido rumores de que varias productoras están buscando reunir a Özkan y Asl en un nuevo proyecto, aprovechando la increíble química que ambos mostraron en su serie anterior. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado si existe alguna negociación en curso. Más allá de las especulaciones sobre un regreso profesional, el gesto de Özkan ha abierto un debate importante sobre la importancia de cerrar ciclos de manera saludable. En la industria del entretenimiento, donde las relaciones profesionales muchas veces se ven afectadas por la presión y las expectativas, la capacidad de reconocer los errores y pedir disculpas públicamente es vista como un signo de madurez y crecimiento personal. Es un recordatorio de que, a pesar de las diferencias y las dificultades, siempre es posible enmendar el pasado y seguir adelante. La noticia de la disculpa de Özkan Deniz ha generado una conversación muy interesante en las redes sociales y en los medios. Los fans siguen atentos a cada movimiento de ambos actores, preguntándose si veremos una reconciliación pública o si este será solo un capítulo más en su compleja historia. Mientras tanto, el público espera con ansia saber qué depara el futuro para estos dos talentosos artistas del mundo del espectáculo turco. Queridos seguidores, nos encantaría saber qué opinas sobre esta situación. ¿Crees que Özkan Deniz hizo lo correcto al pedir disculpas públicamente? ¿Piensas que este gesto podría abrir la puerta a una nueva colaboración entre él y Aslenberg? ¿O crees que este es simplemente un cierre para un capítulo del pasado? Deja tus comentarios abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos para seguir compartiendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.